y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Muy bien, vamos entonces a ir al estudio de la palabra de Dios. Durante todas estas semanas anteriores hemos venido estudiando el tema de los 144,000 sellados. La palabra de Dios nos enseña en Apocalipsis capítulo 7 que la última generación que estará viva en esta tierra cuando Cristo aparezca en las nubes del cielo, la generación que va a poder ver a Cristo venir en gloria, va a poder soportar el tiempo de su venida, porque así termina preguntando el capítulo 6 de Apocalipsis. Si ustedes leen los últimos 2 versículos de Apocalipsis 6, dice que los impíos decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos de la vista de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Esta tremenda pregunta, ¿quién podrá estar en pie en el gran día de la ira, en el gran día de la venida de Cristo? Capítulo 7 del libro de Apocalipsis es la respuesta a la pregunta: ¿quién podrá sostenerse en pie cuando Cristo aparezca en las nubes del cielo? Y la respuesta es, Juan dice: vi a 4 ángeles que sellaban en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Esos 144,000 sellados son los que van a poder soportar y estar en pie en el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y Apocalipsis capítulo 7 nos dice que vamos a ser sellados por tribus. El Israel de Dios, el Israel moderno, son aquellos que guardan los mandamientos, los estatutos y las leyes de Jehová, que tienen el sello que distingue al pueblo de Dios, tiene el sello del Dios vivo en su frente, y ese sello es la conformidad con todo lo que Dios ha revelado a su pueblo para este tiempo del fin. La mensajera del Señor nos dice en el libro Eventos de los Últimos Días qué cosa es el sello de Dios. Dice en la página 223: tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente. No se trata de un sello o una marca visible que los hombres puedan ver, sino que el sello de Dios es un afianzamiento en la verdad presente, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los sellados son inconmovibles. El sello de Dios tiene que ver con afirmarse, con asentarse en la verdad que Dios ha revelado para su pueblo en estos días finales, no solamente entenderla, creerla, aceptarla intelectualmente, sino espiritualmente experimentarla, vivirla. Los que tengan ese sello que caracteriza al pueblo de Dios, y estos son los que guardan los mandamientos de Dios, tienen la fe de Jesús, observan los estatutos de Jehová, son leales a su palabra. Estos son los que han de poder sobrevivir en el gran día de la ira de Dios, cuando Él se manifieste.
Y vamos a ser sellados por tribus. ¿Y por qué por tribus? Bueno, hemos aprendido que el tesoro más grande que el ser humano se va a llevar de esta tierra, en realidad lo único que nos vamos a llevar de esta tierra al cielo va a ser ¿qué? Nuestro carácter. El carácter es la suma de lo que nosotros somos. Incluye nuestros hábitos, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras emociones, nuestra manera de ver las cosas. No solamente es el comportamiento, pero sobre todo es la suma de nuestro temperamento junto con nuestras actitudes, nuestro sentir. El carácter es realmente lo que nosotros somos. Esto físico va a ser reemplazado. La Biblia dice que Dios le va a dar a cada uno su propio cuerpo, un cuerpo glorioso. Y no necesariamente vamos a tener una semblanza física semejante a la que tenemos ahora. Algunos dicen, pero si yo no me miro como me miro, ¿cómo me van a conocer? Nos van a conocer por nuestro carácter, por nuestra manera de ser. La Biblia dice que no vamos a recibir el mismo cuerpo que teníamos. Lo podemos leer en 1 Corintios, en el capítulo 15. 1 Corintios, capítulo 15. Nos dice el versículo 51. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros los vivos seremos transformados. Ahora, ¿qué es lo que va a ser transformado? ¿Nuestro carácter? No. Lo que va a ser transformado es nuestro cuerpo, lo dice Filipenses capítulo 3 y versículo 20 y 21. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará. ¿Qué va a transformar? El cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar también puede sujetar a sí mismo todas las cosas, dice el Señor. Aquí dice que va a transformar nuestro cuerpo de humillación para que sea semejante al su cuerpo glorioso. Ahora, Cristo resucitó de los muertos con un cuerpo inmortal, no resucitó exactamente igual como murió. Traía las marcas en sus manos, en sus pies. Era el mismo cuerpo, pero transformado. Dios lo revitaliza, pero también le da nuevas células, nuevas neuronas, le da es todo hecho nuevo, tendones completamente, músculos transformados. La prueba está que cuando María Magdalena lo vio, no lo conoció, hasta que él habló y entonces le reconoció la voz. Los discípulos que iban camino de Emaús estuvieron caminando con él varias horas y no lo reconocieron físicamente hasta que fue a partir el pan. Y cuando levantó las manos para bendecir el pan, le vieron las marcas en las manos y en los pies, en las manos especialmente. Y así fue como lo reconocieron nuevamente. Cuando Jesús se apareció a sus discípulos,
no lo reconocieron de inmediato, pero les mostró las manos y los pies y entonces creyeron. La razón para eso es porque su cuerpo estaba glorificado. Dice aquí, Él transformará el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de su gloria. Él recibió un cuerpo glorificado. Y volviendo a 1 de Corintios, capítulo 15, dice aquí, versículo 35 en adelante: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? La pregunta es, ¿con qué cuerpo van a resucitar los muertos? Y la respuesta es, necio, lo que tú siembras no se vivifica sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir. ¿Notaron? Se refiere siembra porque la semilla se entierra. De igual manera el cuerpo al morir se entierra. Lo que siembras no es lo mismo que va a salir, dice, sino que siembras el grano desnudo, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra es la de los peces y otra es la de las aves. Hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. Una es la gloria de los celestiales y otra es la gloria de los terrenales. Así como difiere en gloria el sol de la luna y de las estrellas, cada estrella es diferente en gloria, así también, versículo 42, sucederá en la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, se resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, se resucitará en poder. Se siembra cuerpo carnal o animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo carnal y hay cuerpo espiritual. Así también como está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, pero el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es lo primero, sino lo carnal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo, cual el terrenal, así también los terrenales, cual el celestial, así también los celestiales. Como hemos recibido la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Así que claramente nos dice aquí que nuestro cuerpo va a ser cambiado, va a ser transformado, no vamos a tener el mismo cuerpo. Me explico. Si tú no estás contento o contenta porque eres muy chaparrito, no te preocupes. Al resucitar, ya no vas a tener la misma estatura. Si tú no estás contento porque quizás tenías las piernas chuecas, o porque eres muy flaco, o porque eres muy gordo, o porque eres de tal o cual manera, no te preocupes. Ese no es el cuerpo que Dios te va a dar. Te va a dar un nuevo cuerpo. Tendrá algunas marcas del cuerpo que te identifican, posiblemente los ojos se parezcan mucho, tu mirada, pero no en sí el cuerpo. El cuerpo va a ser diferente. Si
no estás contento, contenta porque estás arrugado por la edad, porque ya te salieron canas, porque estás viejo. No te preocupes, porque el cuerpo que vas a recibir no va a mostrar la edad. Dice que va a ser un cuerpo inmortal que no se envejece. El cuerpo en sí no es lo importante. Lo que hace a una persona única es lo que él es, su carácter, su personalidad. La suma de nuestra vivencia en esta tierra, desde que nacemos hasta que morimos, los recuerdos. Ahora, si el Señor me volviera a dar la vida a través de la resurrección, pero me falta una parte de mis recuerdos, ya no sería yo. Si me falta una parte de mi vivencia, mi manera de ser, ya no sería Hugo Gambetta. El cuerpo cambia, pero sigo siendo Hugo Gambetta. Cuando yo era pequeñito era Hugo Gambetta, pero no me miro como entonces. Algunos de ustedes me conocieron cuando tenía 16, 17. Aquí hay personas sentadas en esta noche. Allá está Marta, que me conoció cuando yo tenía 18 años. Y no me miro casi nada de parecido a cuando tenía esa edad. Ahí está Yolanda, ¿qué les puede decir? Era flaco, ¿verdad? Y usaba el pelo largo, ¿no? Bueno, uno cambia. El cuerpo va cambiando con la edad, con el tiempo. Pero yo soy el mismo. El Señor nos va a devolver lo que somos. Y hay algo muy interesante. Yo he estudiado ese tema y no es parte de mi serie, pero solo lo menciono al paso porque quizás un día voy a predicar un sermón sobre esto. La Biblia dice que cuando el hombre muere, el cuerpo vuelve al polvo como era, pero el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y resulta que nosotros hacemos mucho énfasis en que ese espíritu que vuelve a Dios no es una parte consciente ni pensante, no es un ser que va a seguir existiendo como espíritu en el cielo. No, el espíritu, decimos nosotros, es la vida. Y es cierto. Pero Elena de White dice que lo que vuelve a Dios no solamente es el poder de la vida, pero es la vida misma que hemos vivido. Ella dice que va el total de lo que nosotros somos y Dios guarda nuestro depósito para el día de la resurrección. El apóstol Pablo habla de la misma manera. Yo sé en quién he creído, dice él, y que Dios es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Elena de White usa una palabra muy interesante. La buscamos el otro día con los muchachos en el ministerio, en un culto que hicimos. Ella habla de daguerotipo. Dice que cuando el hombre muere, el espíritu vuelve a Dios que lo dio, pero es como un daguerotipo de nuestra personalidad. Ahora, ¿qué es un daguerotipo? En aquella época, cuando Elena de White escribió, eso tenía que ver con la fotografía. Se plasmaba la fotografía a través de un daguerotipo. Una copia exacta de lo que se ve se traspasa al papel. Y ella dice que nuestra personalidad, lo que somos, como un daguerotipo exacto, una copia exacta, Dios lo guarda para devolvérnoslo el día de la resurrección. ¿Cómo? Sí, es el total de lo que nosotros somos. Es nuestro carácter.
Eso es lo que somos. Por eso es que es tan importante el carácter. Y por eso que Dios nos va a sellar de acuerdo a nuestro carácter. Y vamos a entrar por las puertas de la Nueva Jerusalén de acuerdo a nuestro carácter. Eso es lo que nos vamos a llevar al cielo. Por eso estamos tomando tanto tiempo en estudiar los distintos caracteres, para poder saber cómo podemos moldear nuestro carácter de tal manera que sea acepto delante de Dios y que Él pueda darnos entrada por una de las puertas de la Nueva Jerusalén. Hemos estudiado hasta el presente el carácter ya de varios hijos de Jacob o de varias tribus. El primero que estudiamos fue a Rubén, la tribu de Rubén, inestable como el agua. Estudiamos a Simeón, el colérico, transformado. Estudiamos a Leví, el que pudo transformar la maldición de su padre en una bendición por fidelidad a Dios. Estudiamos a Judá, el líder nato. Estudiamos la tribu de Neftalí. Estudiamos la tribu de Gad. Estudiamos la tribu de Asher. Y también vimos dos tribus muy interesantes, la tribu de Dan y de Efraín, cuyos nombres no aparecen en Apocalipsis capítulo 7. La tribu de Dan queda excluida del cielo, y cualquier persona que tenga las características de carácter irregenerado que tuvo Dan no va a entrar al reino de los cielos, porque no hay una puerta para la tribu de Dan. También la tribu de Efraín, su nombre no aparece, pero aprendimos el sábado que aunque no aparece la tribu de Efraín por su rebeldía contra Dios, por su dureza de corazón y porque se entregó a los ídolos y por su orgullo, sin embargo, los que se salven de la tribu de Efraín van a entrar bajo el nombre de José, el padre de Efraín. Aunque no existe una tribu de José, la Biblia dice que van a ser 12,000 sellados de la tribu de José. Pero no hay una tribu de José en la Biblia, sino que salieron dos tribus de José, Efraín y Manasés. Nos queda por estudiar todavía unas poquitas tribus, no son muchas. Nos queda Isaacar, nos queda Zabulón, Manasés y Benjamín, 4 tribus. Y las vamos a terminar la próxima semana cuando regresemos del campamento, martes, viernes, sábado por la mañana y sábado por la tarde. Y después vamos a tener unas presentaciones sumamente interesantes poniendo todo esto junto y viendo cómo las tribus fueron formadas de 3 de cada lado, el significado de sus banderas, de sus estandartes, por qué estaban formadas como estaban formadas. De cada 3 tribus hay una que sobresale y que lleva la bandera más alta y principal, y las otras van junto con ella. Vamos a ir estudiando cosas muy interesantes en relación con el santuario y cómo Dios enseñó a su pueblo en forma vívida a través de estas imágenes. Vamos a ver los símbolos de las tribus que todavía no los hemos visto, las banderas de las tribus y otras cosas que nos quedan por ver. Ya llevamos 20 sermones de esta serie y yo creo que todavía vamos a hacer unos 10 más. Se va a completar con 30 sermones esta serie. Es una de las series más largas que hemos estado estudiando debido a la importancia de desarrollar caracteres semejantes a los de Cristo. Ahora, luego vamos a ver cómo Cristo es la suma de las características de las 12 tribus. Y vamos a ver sus características. Los vamos a poner en nuestra pantalla, las distintas características de las tribus, cada una de ellas, para que ustedes las vean gráficamente y puedan identificar su tribu. Y luego vamos a ver qué características tiene Cristo de cada una de esas tribus y cómo Él forma el prisma completo, porque
Cristo es como un diamante cortado con 12 facetas, 12 caras tiene el diamante. Por eso se le llama carate al diamante, porque son distintas caras. Y cada una de esas caras refleja las características de una de esas 12 tribus. Ahora, hasta ahora nosotros hemos visto la importancia de poder desarrollar caracteres que puedan ser dignos del reino de los cielos. Nos queda todavía ver la parte más importante, que es cómo se logra el cambio de carácter. Y eso lo vamos a estudiar a través de la historia de José, porque la Biblia menciona en Apocalipsis 7 la tribu de José, pero no había ninguna tribu que se llamaba José. Hay una razón especial por la cual Dios la menciona. Y luego, nuestro tema final de esa serie, o de esta serie, va a ser las 12 puertas de perlas. Para una serie subsiguiente, vamos a comparar los 12 apóstoles con los 12 hijos de Jacob. Y aunque no voy a dar la serie de los 12 apóstoles, vamos a hacer una comparación, porque cada cimiento de la ciudad tiene una piedra preciosa, pero resulta que en el pectoral del sumo sacerdote había 12 piedras preciosas, una para cada tribu de Israel, y las 12 piedras del pectoral del sumo sacerdote, que representaban las 12 tribus, corresponden a las mismas 12 piedras preciosas de los cimientos de la ciudad de Dios, mencionadas en Apocalipsis capítulo 21. Pero lo interesante es que dice que cada puerta de la ciudad era ¿de qué material? No, era una perla. Lo pueden leer en Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21. Dice el versículo, vamos a leer de los 12 cimientos, desde el 18 para terminar con el 21. Dice, el material del muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio, transparente. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto y el duodécimo amatisa. ¿Ustedes creen que Dios se va a tomar el tiempo de mencionar cada piedra preciosa si esto no tuviera un significado para nosotros en el plan de salvación? Porque Dios se tomó el tiempo de explicar las piedras del pectoral del sumo sacerdote, y ahora en el Apocalipsis menciona por nombre cada piedra preciosa que compone los 12 fundamentos de la ciudad de Dios. Tiene una importancia, tiene que ver con el carácter también. Y cada piedra preciosa tiene características del carácter que las vamos a ir descubriendo. Pero en el versículo 21 dice, las 12 puertas eran 12 ¿qué? Eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. ¿Por qué Dios escoge hacer las puertas de perlas? ¿Qué características tienen las perlas que tienen que enseñarnos una lección para nuestro carácter? Ah, es precioso. Porque ahí es donde vamos a aprender cómo se cambia nuestro carácter. ¿Cómo se forma una perla? ¿De un día para otro? Es el trabajo de toda una vida de una ostra, de una concha.
toda una vida para formar una perla. El carácter es el trabajo de toda una vida. Pero resulta que en el corazón de una perla, ¿qué hay? ¿Qué hay? Es un granito de arena. Un grano de arena que entra por accidente dentro de la ostra. Y la ostra no lo puede expulsar, pero le es doloroso, le es dañino. Entonces, aunque no puede quitarlo, comienza a colocar día tras día una capa para ir cubriendo ese grano de arena. La madre perla es justamente esa capa de queratina que le va poniendo hasta que se forma una perla. Y cuanto más tiempo dura el proceso, más grande y más hermosa es la perla. Pero es doloroso el proceso. Es interesante cómo también un accidente hizo que entrara un grano de arena en la vida de cada cristiano, que es el pecado. Pero por la gracia de Cristo, día a día, ese carácter puede ser transformado hasta que podamos ser perlas para Cristo Jesús. Y vamos a estudiar cómo se forma eso. Todo esto es muy interesante. La Biblia no tiene detalles que son insignificantes. Cada detalle es importante. Y si Dios menciona que cada puerta es una perla, pero resulta que cada puerta trae el nombre de uno de los 12 hijos de Jacob y de las 12 tribus, entonces tiene una relación. Porque si los 12 caracteres que estamos estudiando están representados por una perla y aparte por piedras preciosas, vamos a estudiar sobre eso para ver el significado de esto. Como ustedes ven, la serie no está agotada. Cuando terminemos las 4 que nos quedan, que son Benjamín, Manasés, Zabulón e Isaacar, son las 4 tribus que nos faltan estudiar, todavía no terminamos la serie. Vamos a comenzar a estudiar otras cosas sumamente interesantes en relación con el desarrollo de nuestro carácter. En esta noche yo quiero que ustedes recuerden lo que hemos aprendido con respecto a los 144,000 y sus características. En Apocalipsis capítulo 7 se nos menciona el sellamiento. Pero entonces, la lectura bíblica que tuvo nuestra hermana en esta noche decía en el versículo 13, uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿De dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas, las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven de día y de noche en su templo. Ahora les hago una pregunta. Si ustedes han estado siguiendo esta serie y prestando atención, al principio de esta serie vimos los privilegios de los 144,000 y vimos que tienen privilegios muy especiales que no tiene ningún otro grupo. Por ejemplo, los 144,000 son los únicos que entran en el templo. Primeros Escritos, página 19. Dice Elena de White, cuando fuimos a entrar al templo, Jesús levantó su mano en alto y dijo, un momento, en este lugar solo los 144,000 pueden entrar. Y todos respondimos, aleluya. Solo los 144,000 entran en el templo. Solo los 144,000 son sacerdotes en el templo. Qué interesante.
son los únicos que van a seguir al Cordero por doquiera que va. Donde Cristo se desplace en el universo, la escolta especial lo va a acompañar, va a ir con él. Si Cristo dice, ahora vamos a visitar la galaxia que está a 3.900 años luz de aquí, los 144.000 van con Jesús, lo van a acompañar. Y hay un propósito especial para todo eso. Los 144.000 no reciben herencia. Los redimidos van a vivir en casas que ellos mismos van a construir en las afueras de la ciudad. Dentro de la ciudad va a haber hay mansiones que va a ser la morada temporaria de los redimidos por 1000 años. Pero después de esto, dice, edificarán casas y morarán en ella, plantarán viñas y comerán del fruto de ella. Isaías capítulo 65. Así que la ciudad capital todavía va a seguir siendo el centro de operaciones del universo. Va a ser nuestra casa de fin de semana. Sí, literalmente. Vamos a tener 2 casas. La casa que nos va a ser asignada por el Señor cuando ascendamos al cielo. Y ya yo he explicado esto anteriormente aquí, que Cristo no está preparando casas allá en el cielo. La Biblia no dice eso. La mayoría de los adventistas creen que Jesús fue a preparar moradas para nosotros. Y están tan seguros de eso que te lo aseguran. Cristo fue a preparar moradas para nosotros, pero el texto no dice eso. El texto dice, no se turbe vuestro corazón. San Juan 14, 1 al 3. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Ya las moradas están en el cielo. Él no las fue a preparar. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, dijo Jesús. Si no fuera así, yo no lo hubiera dicho. Y usted dice, bueno, entonces, ¿qué dice la próxima frase que dice, voy pues a preparar lugar para vosotros? Cristo fue a hacer posible que nosotros tengamos lugar en esas moradas que quedaron vacantes cuando el diablo y sus ángeles fueron echados del cielo. Y ya nosotros hemos leído esas citas. Hay más de 10 citas del Espíritu de Profecía que dice que los redimidos vamos a llenar las vacantes de los ángeles que fueron expulsados del cielo y vamos a ocupar las moradas que ellos dejaron vacías. La ciudad de Dios está llena de moradas. Cristo no las está construyendo. Cristo dijo hace 2000 años atrás, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Sin embargo, el libro de Isaías dice que en la tierra nueva, no en el cielo, sino en la tierra nueva, saldremos y edificaremos casas, plantaremos viñas, comeremos del fruto de ellas. Y luego dice, no edificaremos para que otro habite, ni plantaremos para que otro coma. En otras palabras, no va a haber renta, ni va a haber apartamentos, ni va a haber, no, taxes tampoco, sí, pero no va a haber casas alquiladas. Cada uno va a tener su propia casa en la tierra nueva, con una excepción. Los 144,000 no van a tener herencia de casas. No se les va a dar una propiedad, una tierra para que construyan su casa. Cuando se reparta la tierra de Canaán, así como hemos estudiado que Josué hizo la repartición de la tierra y a cada tribu le tocó una porción, todas las tribus van a recibir su porción. Cada uno de los redimidos va a recibir su pedacito de tierra para cultivar. No va a ser el cultivo igual que aquí. Elena de White dice, vi que los santos salían y trabajaban la tierra, pero no se parecía a lo que hacían aquí en la tierra, era distinto. Si vamos a plantar viñas,
Sí vamos a trabajar la tierra, pero un poquito diferente a lo que se hace aquí. Sin embargo, los 144,000 no van a hacer eso. No van a tener casas, no van a vivir en esas casas. Van a vivir en el templo. Van a estar con Jesús todo el tiempo. Donde quiera que el Cordero va, eso dice Apocalipsis 14, ellos le siguen. Estos son los que siguen al Cordero por doquiera que va. Y aquí en Apocalipsis capítulo 7 dice que estos les sirven de día y de noche en su templo. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven de día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Extender su tabernáculo significa, ya saben lo que quiere decir la palabra tabernáculo, el santuario. Justamente los 144,000 van a tener el tabernáculo sobre ellos, van a vivir dentro del santuario. El Cordero que está en medio del trono los pastoreará, los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ser parte de ese grupo especial es muy, muy hermoso. Es un privilegio que ninguna otra compañía jamás ha tenido la oportunidad de tener. Los apóstoles van a tener un privilegio especial. Cristo les dijo que se van a sentar sobre 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. Bueno, cada tribu va a ser juzgada por alguien de esa tribu. Porque nadie va a tener la excusa de decir, es que yo tenía este carácter y era muy difícil, es que tú no me entiendes porque tú no pasaste por lo que yo pasé. Tú no puedes comprender lo que significa tener esta debilidad porque tú no la tenías. Dios va a poner a uno de nuestra tribu con las mismas características nuestras, con los mismos problemas de carácter, con las mismas debilidades, a que se siente para hacer el juicio. Así que no hay excusa, porque si Él logró la victoria, cualquiera de esa tribu podría lograr la victoria también. Y el que no la logró no fue porque Dios no hizo provisión para su salvación, ni para su transformación, sino porque no quiso ser transformado. Cristo les dijo a sus apóstoles, os sentaréis sobre 12 tronos y juzgaréis a las 12 tribus de Israel. Está hablando de los 144,000, porque son los primeros en ser juzgados, las 12 tribus de Israel. Después el resto. Los 144,000 son juzgados primero. O sea, vamos a ser más específicos. No solo los 144,000. Los 144,000 son el resultado del juicio o el inicio del juicio de los vivos. El juicio comienza por la casa de Dios. Esto es, 1 de Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros. Los primeros en ser juzgados de entre los vivos van a ser los adventistas del séptimo día. Cuando se inicia el juicio de los vivos, porque el juicio viene en 2 etapas. Primeros escritos, página 281. La primera etapa es el juicio de los muertos y luego comienza el juicio de los vivos. Cuando comienza el juicio de los vivos, primero son juzgados los adventistas del séptimo día, las 12 tribus de Israel. Cuando termina el juicio de la iglesia adventista, primero, y no porque tengamos mayor privilegio, seamos más que otros, al contrario,
Justamente comienza el juicio por nosotros porque a más luz, ¿más qué? Más responsabilidad. Y no es nada más justo que los que sabíamos del juicio, porque ¿qué otra iglesia está predicando el juicio que se está celebrando en el cielo? ¿Qué otra organización religiosa ha enseñado la verdad del juicio investigador? ¿Qué otra organización religiosa ha conocido las normas del juicio y los resultados del juicio y la necesidad de desarrollar un carácter digno del juicio? Los que conocemos eso, pues claro que tiene que comenzar por nosotros, porque tuvimos más luz y más responsabilidad. Al terminar el juicio de los vivos, quedan sellados y señalados 144,000 de las 12 tribus de Israel. Ahora, hermanos, imagínense que de toda la iglesia adventista, que ya somos más de 15 millones, solamente van a quedar 144,000. Algunos dicen, pero eso no es un número simbólico. Yo personalmente creo que es un número literal. Y lo creo porque ¿para qué Dios se va a tomar el tiempo de decir cuántos son? Y luego va a decir Juan, y yo oí el número de los sellados, 144,000 sellados. Si es un número, entonces, ¿cómo va a ser simbólico? En segundo lugar, Elena de White dice que son 144,000 en número exacto. Primeros Escritos, página 15. En tercer lugar, ya estudiamos que van a ser formados en un cuadrado perfecto. 12,000, 12,000 y 12,000, 36,000, haciendo un cuadrado hueco para la coronación de Cristo en el centro. Si fuera un número simbólico, pues toda la muchedumbre estaría incluida en ese número. Pero aparte de los 144,000, Juan vio una gran muchedumbre que nadie podía contar. Entonces hay un contraste. Los 144,000 se pueden contar, mientras que la gran muchedumbre no puede ser contada. ¿Okay? Así que esa característica es importante que la entendamos. Los 144,000, al terminar el sellamiento, salen a dar el fuerte pregón. Y de toda nación, tribu, lengua y pueblo, vienen a engrosar las filas del pueblo de Dios, la gran muchedumbre que nadie puede contar. Son los que se van a salvar a lo largo de todas las edades, pero también va a haber una muchedumbre que va a salir de Babilonia, los obreros de la hora 11ª, que Dios tiene en todas las demás iglesias. Esos también van a ser juzgados en el juicio de los vivos, pero comienza el juicio por la casa de Dios, las 12 tribus de Israel. Bien, termino entonces en esta noche. El próximo martes, que ya estaremos de regreso, voy a tocar la tribu de Isaacar. Y el viernes, mejor no les digo, pero les voy a decir lo que voy a tocar, pero es que es una tribu muy especial porque yo creo que yo soy de esa tribu. La que voy a tocar el próximo viernes, no este que viene, sino el otro. Y entonces el sábado por la mañana vamos a terminar con Manasés y con Benjamín, las últimas 2 tribus. Y ya después, la semana subsiguiente, entonces vamos a ampliar nuestro estudio para ver todo en el conjunto, lo que esto significa. Bien, en esta noche hemos repasado un poquito de la importancia de este grupo especial de los 144,000 y de la importancia de nuestro carácter. Les decía que Elena de White dice que cuando el Espíritu vuelve a Dios que lo dio, no es algo consciente. Lo mismo dice la Biblia, por supuesto.
no es un ser que asciende al cielo, sino es la suma de lo que nosotros somos. Todo. Como Dios lleva un registro en el cielo, ese registro está abierto, cada día se va anotando todo lo que nosotros pensamos, cada palabra que hablamos, nuestros sentimientos, nuestras acciones, nuestras palabras, todo va quedando registrado. Ahora, si el hombre lo registra, aún con una computadora, tiene para filmar, tiene para grabar todo eso, imagínense el tipo de información que Dios tendrá, que no se le pasa ni una mirada. Todo está registrado en el cielo, porque eso es lo que forma nuestra personalidad. Cuando una persona muere, Dios cierra y sella el registro. Nadie lo puede abrir. No se le puede agregar ni una palabra, ni un pensamiento. Si no te arrepentiste mientras tenías vida, ya ninguno de esos pecados que están allí pueden ser ya confesados después de la muerte. Por eso que podemos hacer todo esto mientras hay vida, pero una vez que morimos el registro queda sellado. Ni los ángeles de Dios pueden abrir ese registro. Es algo muy solemne. Dios lo guarda porque es lo que nosotros somos. Imagínense, can you imagine somebody tampering with the register? Imagínense a alguien tocando y alterando una cosita. Estaría alterando nuestra personalidad, estaría alterando nuestros recuerdos, estaría alterando lo que nosotros somos. Por eso que el registro es sellado. Y dice Juan que él lloró mucho porque no había nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra que fuera digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Y el número 7, los 7 sellos, representa el número de la perfección y de algo completo. Y los 7 sellos representan las 7 etapas del juicio. Elena de White dice que el libro que está sellado con 7 sellos, que está en la mano del que está en el trono, contiene el registro de la humanidad, de la vida de todos los seres humanos que han vivido en esta tierra desde Adán en adelante. Todo el registro de la humanidad está en ese libro que tiene 7 sellos. Al desatar el primer sello, es la primera etapa del juicio, y así sucesivamente hasta llegar al 7º sello, que es el juicio de los vivos. Y cuando se abre el 7º sello, comienzan a sonar las trompetas. Las trompetas anuncian que comienza el juicio, porque la fiesta de las trompetas sonaba justo antes del Yom Kippur, es la fiesta anterior que anuncia que viene el juicio. Así como Dios levantó el mensaje milerita para sonar las trompetas de que venía el juicio de los muertos, así Dios va a hacer sonar las trompetas de esos eventos impresionantes que hemos estudiado, que anuncian que comienza el juicio de los vivos. Y ese es el 7º sello. Y se dan todos los eventos dentro del 7º sello que están mencionados desde Apocalipsis capítulo 8 en adelante, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13, hasta allí. Todos esos eventos son parte del 7º sello. Tiene que ver con la persecución del pueblo de Dios, con la marca de la bestia, con la imagen de la bestia, y todo lo que todavía falta de cumplir es el 7º sello, que es lo que estamos esperando que comience. En realidad, el 7º sello comienza con el juicio, 1844, el último periodo de la historia de este mundo. Pero el juicio de los vivos es impresionante. Imagínense estar vivos y saber que en el cielo se está llamando nombre por nombre y se está abriendo el registro. El de los muertos, ya se abrieron los sellos, pero ahora se está viendo la vida de los que están vivos. El registro está abierto todavía. Fíjense que es algo muy, pero muy interesante lo que voy a decir. Con el caso de los muertos, se abre y se rompe el sello, porque está sellado que nadie lo puede tocar. Pero en el caso de los vivos sucede a la inversa. El registro está abierto porque están vivos, pero ¿qué hace Dios? Los sella, le pone el sello. O sea, la vida queda sellada.
El que es justo siga siendo justo, el que es santo siga siendo santo, el que es inmundo siga siendo inmundo y el que es sucio siga siendo sucio. O sea, justo lo contrario pasa. En el caso de los muertos, el registro está sellado, pero en el juicio Dios lo abre para que salga lo que está allí y sea juzgada la persona. Pero en el caso de los vivos, no necesita desatar y abrir el sello, porque la vida está abierta a la vista de todos. No ha sido sellada porque no hemos muerto. Entonces, ¿qué hace Dios? Juzga a los vivos, pero ¿qué hace al terminar de juzgar a cada uno? Lo sella. O sea, queda indeleble sellado el carácter para toda la eternidad. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a entender estas cosas y a vivir de tal manera como que tenemos que dar cuenta a Dios de nuestro carácter. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que siga haciendo esa obra de sellar en nosotros el carácter de Cristo Jesús. Padre Santo y Dios nuestro, al concluir en esta noche la meditación de tu palabra, te agradecemos por las tremendas verdades que tú has revelado a tu pueblo. Gracias por estas cosas que son tan caras para nuestro corazón, estas verdades tan hermosas que has dado a tu iglesia. Y te pedimos que nos ayudes no solamente a ser oidores, sino hacedores de tu palabra. A ser sellados no solo intelectualmente al conocer estas cosas, pero espiritualmente al vivirlas, al preparar nuestra vida, al desarrollar un carácter de tal manera que ese grano de arena que es doloroso y es el pecado en nosotros pueda ser totalmente cubierto por la gracia de Cristo Jesús, hasta que podamos ser perlas que brillemos por toda la eternidad con Cristo. Danos tu bendición en esta hora, llévanos con bien y tráenos nuevamente para seguir escuchando tu palabra, porque te lo pedimos humildemente en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor.